bienvenidos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha claro, licenciado. Buenas tardes. Sí, doctor, Buenas se tardes, escucha. Carlos, Brenda, Silvana. Sí, tengo problemas aquí con mi computadora que no me da señal por el momento, si no vamos a tener que trabajar por medio de mi teléfono. Aunque no sé por qué razón no me deja entrar mi computadora. Denme unos minutos, por favor. Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas ¿Me escuchan? tardes. Disculpas. No tenía Wi-Fi aquí. Tenía problemas con el Wi-Fi. Bien. Antes de que se me olvide, el día sábado 10 de mayo vamos a tener clases hoy, porque ya van a presentar el calendario de exámenes finales que será a partir del 16 de mayo, viernes 16 de mayo. No sé si ya los publicaron. Ya, doctor, Sí, con licenciado. usted tenemos el 28. El 28 con ustedes nos toca. Sí. Bueno, entonces el sábado 10 de mayo, con las disculpas de las que son mamás, vamos a tener clase, por favor, de 3 a 5 de la tarde, porque no nos alcanza el tiempo para los cursos. No sé qué pasó en este semestre, pero se fue muy rápido y si no damos ese día de clase, no vamos a agotar todos los temas y vamos a perjudicar el programa. Y nosotros acostumbramos a terminar nuestro programa. Así es que están sabidos que el sábado a las 3 de la tarde, clases de Mercantil 2. Bien. Elaboraron el esquema que se les dejó de la subasta voluntaria o notarial estableció en la ley de almacenes generales de depósito. Ruth Noemí. Buenas tardes, licenciado. ¿La Buenas tarea? tardes. Sí. Sí, la elaboró. Sí. ¿Puede esquematizármela ahorita, por favor? El remate que directamente hace el almacén, ¿verdad? Así es. Para empezar, se puede pedir el cobro directamente siempre que se solicite por escrito dentro de los 8 días hábiles a su vencimiento. Después, antes de llevar a cabo el remate, deben publicarse por lo menos un aviso en el diario oficial y otro en uno de los diarios privados de mayor circulación en la República, dando los detalles que estimen necesarios. Luego, los productos o mercancías que se van a rematar deben exponerse al público en los almacenes desde el día en que principien las publicaciones de edictos. Después, el remate se ha de efectuar en la sede del respectivo almacén o en el lugar adecuado que autorice la Superintendencia de Bancos. Todo remate debe realizarse con intervención de un representante del almacén, otro de la Superintendencia de Bancos y un notario que debe dar fe del acto. Solo pueden ser postores quienes hayan depositado de previo a la orden del almacén el 20% de la base. El remate no puede suspenderse, cualquiera que sea la causa que se invoque u orden que reciba. Cuando no se hubiere presentado postores en un remate, el almacén debe señalar día y hora para otro. El remate debe fincar en la persona que presente la mejor oferta. Y el importe de la venta o remate de los productos o mercancías depositadas debe ser distribuido por los almacenes. Gracias, Ruth. Le agradezco. Muy bien. Génesis, ¿me podría usted decir por qué razón el almacén general de depósito decide llevar a cabo esta subasta? Buenas tardes, licenciado. No sé si me escucha. Buenas tardes. ¿Por qué razón decide el almacén general de depósito llevar a cabo esta subasta? Bueno, ¿Cuáles son las razones? A mi parecer es porque algún producto se ha
se ha quedado o no se ha subastado, no se ha vendido de la manera correcta. No se ha subastado, pero si se va a subastar, lo que yo quiero saber es No por se qué. No se ha entregado de la manera que debería. No. No. Leslie Yesenia. Buenas tardes, licenciado. Es tal vez cuando no se ha efectuado el pago del depósito y tampoco se han retirado las mercancías, entonces el almacén general de depósito pues hace la subasta de las cosas que se tienen. Pues no se ha hecho efectivo el pago. Y la parte depositante, al no hacerlo efectivo, el almacén general de depósito tiene que cobrarse, pero previamente tiene que avisarle. Pero también podría haber otra posibilidad. Gracias, Leslie. Milesing, Alexia. Millicent, Alexia. Perdón. Alexia. No mucho me acuerdo, creo que lo vi en la ley de almacenes de depósito, pero sí era porque no se había pagado, no me acuerdo de otra forma, la verdad. Gracias, Alexia. Leslie. ¿Sería por el vencimiento del plazo del título de crédito? Uno, no pago, vencimiento, pero puede haber otra posibilidad. Por ejemplo, que sea un producto que se está deteriorando. Y que puede provocar un daño. Por ejemplo, baterías de vehículos que por virtud del ácido que contienen tienden a hincharse, y lo cual provoca un riesgo para la almacenadora. Podría darse el caso, pero los usuales son vencimiento de plazo o que no se ha pagado, no está al día. Ese sería el procedimiento de la subasta. Ahora, el otro procedimiento es la acción cambiaria, es ir a tribunales. Pero esto implica ya un trámite ante un tribunal. En cambio, a través de esta subasta, se resuelve rápido el asunto. Pero tiene que haber postores. Si no hay postores o no se llega a la cantidad que se considera, tiende que ir a bajar, a la baja. Entonces puede ser que resulte el almacén general de depósito también perdiendo. ¿Verdad? Es una posibilidad que podría eventual darse. Pero aquí lo importante es que ustedes entiendan tres cosas. Uno, que pueden accionar en el juicio ejecutivo de acción cambiaria por el certificado de depósito. Dos, si es bono de prenda, y eso lo apunta, van a utilizar el juicio ejecutivo en vía de apremio, porque está contenido en qué, o está garantizado con qué, como una prenda. No van a utilizar el juicio ejecutivo común ni el juicio ejecutivo en vía de juicio ejecutivo en acción cambiaria, sino por contener una garantía, tienen que utilizar el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y tres, la posibilidad que solamente puede darse con los almacenes generales de depósito que se saque a subasta o se saque a remate los bienes depositados. Esto excluye toda regla, entonces evita que nos vayamos a tribunales y resuelve una situación de forma práctica y rápida. Siempre y cuando, ¿verdad?, se cumplan con todos esos requisitos. Dentro de ellos, importante, ¿verdad? Importante que se notifique y que esté presente un representante de la Superintendencia de Bancos. Adam. ¿Qué tal, Lick? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Solo me queda justamente, obviamente ya la entendí por la explicación, pero sí me confunde un poco el hecho de que, como usted dice, el bono de prenda se ejecuta a través de un juicio ejecutivo en vía de apremio. Y bueno, me queda duda, no sé si es porque estoy interpretando mal esto, pero como en el artículo 11 de la Ley de Almacenes Generales de Depósito menciona que justamente los bonos de prenda se emiten por títulos ejecutivos, entendería yo que se tramita por un juicio ejecutivo normal, pero siempre es entonces hay que hacerle caso a lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Sí, lea la norma, Adam. Ujú. El artículo 11. Sí. Sí, de almacén generales de depósito. Títulos ejecutivos, los certificados de depósito y los bonos de prenda emitidos de conformidad con esta ley y sus reglamentos son títulos ejecutivos sin necesidad de protesto, requerimiento o diligencia alguna, para el solo efecto de que sus tenedores legales puedan exigir respectivamente la devolución de los bienes o el pago de las sumas adeudadas. Queda a salvo únicamente la simple solicitud escrita que el depositante debe hacer al almacén en los formularios de este. Fíjese pues, Sara, interpretando la norma. Dice juicios ejecutivos. Ahora, yo le pregunto, ¿el juicio ejecutivo en vía de apremio no es juicio ejecutivo? Es que ahí solo generaliza, Adam. Ahí solo generaliza. Juicio será título ejecutivo. ¿Verdad? Ahora vea el 1039 del Código de Comercio. Dice, vía procesal. A menos que se estipule lo contrario, en este código todas las acciones a que se dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje, en cuyo caso prevalecerá el acuerdo arbitral sobre cualquier proceso o vía judicial señalada específicamente en este código o en otras leyes de naturaleza mercantil. De ahí yo creo que al respecto de esto, tal vez es el tercer párrafo, el que dice, en materia mercantil son título ejecutivo las copias legalizadas del acta de protocolización de protestos de documentos mercantiles y bancarios o los propios documentos si no fuere legalmente necesario el protesto. Cualquier controversia relativa a títulos ejecutivos se resolverá en concordancia con lo estipulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí está la salida, ¿verdad? Vale. Entonces, podemos entender, para que quede claro esta duda de Adam, que hay tres tipos de juicio ejecutivo. Juicio ejecutivo común, que está en el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Juicio ejecutivo de acción cambiaria, que está en el Código de Comercio. Y juicio ejecutivo en la vía de apremio, que es el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué cambia en este? Porque contiene una garantía. Y si no estoy mal, en el inciso cuarto o quinto, se está refiriendo a bonos o prendas. Entonces, ¿qué es lo que sucede y hace más factible un juicio ejecutivo en vía de apremio? Es cuando está garantizada la obligación con una prenda o con una hipoteca. Y en este caso, la obligación en el almacén general de depósito está garantizada con una prenda que se denomina el título bono de prenda. ¿Con qué se está garantizando entonces la obligación? Con todos los bienes que contienen el certificado de depósito. Porque si ustedes leyeron el bono de prenda, dice, deberá contener todos los productos, mercancías que se encuentren en el certificado de depósito. Entonces ahí garantiza, no me hace efectivo el pago, voy a cobrarlo al almacén general de depósito y no hace efectivo el pago, entonces yo puedo demandar. ¿Con qué objeto? Que se me adjudiquen los bienes a mí en pago. Si fuese un juicio ejecutivo común, por ejemplo, ustedes tienen que hacer un estudio patrimonial de la parte demandada o a quien van a demandar.
Entonces, para pedir las medidas precautorias, dice, arraigo podría ser, embargo de cuenta de depósitos monetarios. 2, bienes muebles identificables como un vehículo. O 3, bienes inmuebles. Entonces ustedes garantizan. Pero si yo no tengo absolutamente nada y me demanda, la única alternativa que van a tener es arraigarme. Si fuera un bono de prenda, están garantizados la adjudicación en pago. Pero en un juicio ejecutivo, si no tienen bienes que embargar, solo el arraigo, y si logran obtener algo con las cuentas de depósitos monetarios, o si saben dónde trabajo, me embargan mi salario. Pero si no hago nada, no hay ningún problema. Ahí se va a estar para eterna memoria y yo voy a tener que estar prorrogando indefinidamente el arraigo. Pero en el arraigo, ¿qué sucede? ¿Puedo salir del país? Sí. Nombro un mandatario judicial para que me represente y me voy. El mandatario se queda aquí como obligado. Por supuesto, ¿verdad? Siempre y cuando esté de acuerdo alguien en que sustituir el arraigo de mi persona por él. Difícil. Bien, lo importante aquí es que distingamos que el Almacén General de Depósito es una institución cuyo fin primordial es la guardia y custodia de bienes y que éste emite 2 títulos, el certificado de depósito y el bono de prenda. De ahí nadie puede emitir estos títulos, solamente que sea el Almacén General de Depósito. Que cuando no hay pago, puede irse a la acción cambiaria en los tribunales, sí, pero tiene una alternativa, que es el remate voluntario. ¿Quedamos claros con eso? Bien. Ahora vean el artículo 591 al 604. ¿Y se refiere a qué? En el capítulo 11 se refiere a la factura cambiaria. Y esta ustedes lo ven usualmente. Pónganme atención. Una factura cambiaria es un título de crédito. No es como la factura común contable que acostumbramos a ver. Porque esa factura contable normal no contiene los requisitos del artículo 386 del Código de Comercio. Y la factura cambiaria, en la factura contable, nos la extiende por la prestación de mercancías y productos. Compro un pantalón, etcétera, pero en sí no es un título de crédito. Pero si voy a comprar a un almacén, que usualmente se hace, pantalones, camisas, zapatos, lo que fuese, me van a extender ahora una factura cambiaria. Entonces, ¿qué acredita una factura cambiaria? Una factura cambiaria acredita simple y llanamente una compraventa. ¿Sí? Una compraventa. Dentro, fíjense pues, del derecho civil, ustedes van a celebrar una compraventa. Tienen que llevarla a cabo en documento privado o en escritura pública, dependiendo qué tipo de compraventa van a hacer. Si es un bien mueble identificable o es un bien inmueble. Aquí no, aquí simplemente se editan una escritura pública y les otorgan una factura cambiaria. Pero si se trata de bienes inmuebles, pero esto es para no complicarles por el momento. Compran un su apartamento. A través de la factura cambiaria, ustedes pueden pagar los impuestos y de todos modos celebrar la escritura pública de compraventa, porque es compraventa de un bien inmueble que debe de inscribirse en el registro de la propiedad. Todo bien mueble o inmueble que sea identificable debe estar inscrito en el registro general de la propiedad, especialmente los bienes inmuebles. Si ustedes compran una casa, tiene que tener su título el vendedor
para que ustedes puedan comprarle. Saber cuál es el número de finca, folio y libro. Y el valor que le van a dar de acuerdo a un avalúo, de acuerdo a lo que diga el UCI o de acuerdo a lo que diga finanzas, pero nunca menor a esa cantidad. Pero para hacerlo más concreto, en la factura cambiaria hay un contrato subyacente de compra-venta. Quiere decir que es un título causal. Esta factura cambiaria debe de contener requisitos especiales, pero lo que lo hace también particular, que esta factura cambiaria tiene que tener aceptación y puede ser enviada a la misma, los bienes pueden ser enviados a la misma plaza o a diferente plaza. Por eso se requiere de la aceptación. Esta, al igual que en alguna letra de cambio, este título sí requiere de aceptación. Veamos el primer artículo, el 595, que fue reformado por el artículo 33 del decreto 1/2018, del 22 de agosto del 2018. ¿Lo tienen así en su código de comercio? Aquí, ¿qué es lo que varió? Que la factura cambiaria puede ser digital. ¿Se la pueden dar físicamente? Sí. ¿Pero qué hacen ahora? Le dicen, deme su NIT y se lo mandan a su correo electrónico o se lo mandan a su WhatsApp. Entonces, se digitalizó. Puede ser entonces en forma física o en forma digital. Leamos. Dice, la factura cambiaria es el título de crédito. Aquí está insistiendo la norma que es un título de crédito. Emitido en forma física o electrónica. Lo subraya. Emitida en forma física o electrónica. Que en la compra-venta, subrayado, de mercaderías. De mercaderías. Aquí está diciendo, señores, esta es una compra-venta. O en la prestación de servicios, el vendedor o prestatario ya identifica a un sujeto. Ya no lo identifica como librador, librado, no. Le dice vendedor. O prestatario de un servicio, libra y entrega o remite, fíjense, libre, entrega o remite. Al comprador ya identificó al otro sujeto. O beneficiario de un servicio, la factura cambiaria que se emita incorpora un derecho de crédito, subrayado, sobre la totalidad o sobre la parte insoluta de la compra-venta o prestación de servicios. Quiere decir que la compra-venta puede ser al contado. Pero la compra-venta también puede ser por abonos. Porque identifica, dice, cuando habla de vendedor o comprador, se está refiriendo a estos como tales. Pero cuando hay compra-venta o prestación de servicios, dice beneficiario, prestatario, cambia. Si es compra-venta de bienes muebles, entonces dice vendedor-comprador. Pero si es por prestación de servicios, se refiere a ¿qué? Prestatario o beneficiario. Y vuelve a repetirlo en la segunda parte del artículo. Dice, el comprador o beneficiario de un servicio estará obligado a devolver al vendedor o prestatario del servicio la factura cambiaria original aceptada, subrayada, aceptada, en la forma y condiciones que establece este capítulo. Quiere decir que se requiere en la factura cambiaria aceptación. Siguiente párrafo dice, no se podrá librar una factura cambiaria por compraventa de mercaderías si la mercadería no se ha entregado real o simbólicamente. Entonces, decidí comprar un refrigerador en Simán. ¿Me dan la factura cambiaria? Ahí mismo y la firmo.
pero no he recibido la refrigeradora. Quiere decir que yo voy a firmar de aceptada hasta el momento en que la refrigeradora llegue a mi casa. Y si veo que es la marca que pedí, el modelo que pedí, contiene la serie, el color, la acepto. Si no es del color, no es el modelo, no acepto. Porque no es la mercadería que pedí. Aún más, ¿qué sucede si en el transporte se bamboleó y se lastimó? No la acepto. Porque contiene daños que a la postre me va a ocasionar un problema. Puede ser que si es un daño de la pintura, se abolló, etcétera, pero puede ocurrir un daño más todavía, que se volteó y el gas de la refrigeradora se salió. Pero si la acepté ya defectuosa, señor, usted la aceptó. ¿Me entiende? Entonces, si llevo a cabo una compraventa a través de una factura cambiaria, tengo que firmarla hasta el momento en que reciba el producto, en la misma plaza o en diferente plaza. Sigamos al final. Si se trata de facturas cambiarias que se emiten por prestación de servicios, aquí ya no hay compraventa de bienes, sino de servicios. El prestatario del servicio es responsable de la veracidad de lo establecido en el documento y que sea posible ceder el derecho de crédito de forma independiente de la obligación contenida en el contrato, en virtud del cual se beneficiará del servicio. Prestación de servicios. Limpieza de mi casa. O lo que ustedes ven en los centros comerciales ahora. ¿Quiénes hacen la limpieza? Es un servicio exterior que se llama outsourcing. Es un contrato de outsourcing. Lo presta, no McDonald's, por ejemplo. Entran a McDonald's y quienes hacen la limpieza no son empleados de McDonald's, sino son empleados de un outsourcing. Que puede ser de la misma empresa McDonald's. Lo único que está desviando la atención del aspecto laboral de limpieza, de baños, etcétera, para evitar otras consecuencias tributarias. Entonces, reitero, ¿qué contiene una factura cambiaria? Una compraventa. ¿De bienes? ¿De mercaderías, dice ahí? ¿O de prestación de servicios? La cual debe ser aceptada. Excepciones, 592. No le prestemos mucha atención porque esto es raro que se dé. Quedan exceptuadas del régimen aquí dispuesto aquellas compraventas documentadas con letras de cambio, pagarés u otro título de crédito. Puede ser que ustedes compren un inmueble y que en la escritura de compraventa se indique que las vamos a pagar a través de pagarés o de letras de cambio. Pero esto no contiene necesariamente la factura cambiaria. Las excluyen, señores, porque aquí ya se celebra otro tipo de contrato. Que voy a pagar a través de pagarés o voy a pagar a través de letras de cambio. Para no confundir. 593. Formalización. Una vez que la factura cambiaria fuese aceptada por el comprador, subraya, aceptada por el comprador, se considerará frente a terceros de buena fe que el contrato de compra-venta ha sido debidamente ejecutado en la forma expuesta en la misma. Voy a repetir. Una vez que la factura cambiaria fuese aceptada por el comprador, se considerará frente a terceros de buena fe, fíjense, dice, que el contrato de compra-venta ha sido debidamente ejecutado en la forma expuesta en la misma. ¿Cuándo se perfecciona la compraventa en la factura cambiaria? Cuando es aceptada. Ahí se perfeccionó. Pero fíjense bien que cómo
lo estipula el artículo. Y dice, se lleva a cabo la compra-venta. Reitera que la factura cambiaria contiene una compra-venta. ¿Que se perfecciona en qué momento? En el momento en que fue aceptada. Una vez ustedes no acepten la factura cambiaria, la compraventa no se ha ejecutado, no se ha perfeccionado, no se ha formalizado. No existe vendedor o comprador. Pueden haber después otras excepciones como vamos a ver. Vean el 594. Aquí vienen ya los requisitos particulares de la factura cambiaria. Y dice, además de los requisitos que establece el artículo 386, la factura cambiaria deberá contener, aquí ya vienen requisitos particulares. 1. El número de orden del título librado. Tiene que ser, entonces, un título numerado. Quiere decir que aquí se llevan a cabo las compraventas en masa. 2. El nombre y domicilio del comprador. ¿Para qué? Para llevarle la mercadería a ese lugar. 3. La denominación y características principales de las mercaderías vendidas. Fíjense, la denominación y características principales de las mercaderías vendidas. Y 4, y voy a poner un ejemplo. El precio unitario y el precio total de las mismas. La omisión de cualquiera de los requisitos de los incisos anteriores no afectará la validez del negocio jurídico subyacente, que dio origen a la factura cambiaria, pero ésta perderá su calidad de título de crédito. Ejemplo. Si compré un refrigerador, va a indicar refrigerador marca tal, modelo tal, serie tal, de tantos pies y de tal color. Precio, 10,000 quetzales. Entonces, está identificando a la mercadería y le está indicando el precio. Pero decido hacer la compra de una refrigeradora, una estufa y una lavadora. La ley que me está indicando aquí. Que por la refrigeradora la va a detallar ahí bien y le va a poner el precio. Por la estufa la va a detallar igual, marca, modelo, color, etcétera. Y por la secadora, lo que sea, tal marca, color, tal serie, tal, tanto. Debe entonces de identificar la mercadería perfectamente y su precio unitario. Y al final, el precio total. Si solamente pongo por compraventa de una estufa, una lavadora y una secadora, tanto, 20,000 quetzales, la factura cambiaria es ineficaz. ¿Por qué? Porque no identificó por unidad y por el precio individual de cada una de ellas. ¿Me explico? ¿Me entendieron lo que les dije? Debe entonces de indicarse el producto, la mercancía bien identificada y su precio unitario. Pero si compré varias cosas y solamente me pusieron por compraventa de una estufa, una lavadora y una secadora 20,000 quetzales. Y si no les pago, el título es ineficaz. Pero el negocio jurídico subyace. La relación subyacente yace ahí. ¿Por qué es ineficaz? Y aquí está diciendo, no surtirá los efectos de un título de crédito. ¿Por qué? Porque no identifiqué individualmente a cada mercadería y no le puse un valor unitario. ¿Son ustedes asesores jurídicos o están en el departamento jurídico de CIMAN? Y por error, el vendedor
o el departamento de créditos no consignó, no identificó cada producto con su precio unitario, ustedes tendrán que dictaminar, decirle, mire, existe la factura cambiaria, pero no podemos demandarlo, porque la ley establece que debe de contener el 594 nos está diciendo que debemos de identificar. Y termina, dice, la omisión de cualquiera de los requisitos de los incisos anteriores no afectará la validez del negocio jurídico, la relación subyacente, que dio origen a la factura cambiaria. Pero, pero, esta perderá su calidad de título de crédito. Ineficaz. A ver, Christopher. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Christopher. Hizo una pregunta ahí. Sí, ¿cómo se lograría en este caso subsanar ese error? Buena pregunta. No lo puedes subsanar. Emitiendo nueva factura cambiaria. ¿Cómo, licenciado? No lo escuché. No se puede subsanar. ¿O usted emitiría nueva factura cambiaria? No. Puede dejarla de utilizar, pero tiene que avisarle al comprador. Y si él le dice no, lo va a obligar a firmar. Porque si es abogado, le va a decir, no, demándeme. Y solo va a poder demandarme por la relación causal a través de un juicio ejecutivo de acción extra cambiaria. Va a ser mucho más difícil. Entonces, en este título hay que tener mucho cuidado en la identificación de las mercaderías y el valor unitario de cada mercadería. Veamos el 595. Pago en abonos. Cuando el pago haya de hacerse en abonos, la factura deberá contener, en adición a los requisitos expuestos en el artículo anterior, 1. El número de abonos. 2. La fecha de vencimiento de los mismos. 3. El monto de cada uno. Los pagos parciales se harán constar en la misma factura, indicando asimismo la fecha en que fueron hechos. Si el interesado lo pide, se le podrá extender constancia por separado. ¿Por qué debe estar contenido, si es por abonos, en el mismo título? Por la característica de literalidad. Entonces se indica, esta factura cambiaria se cancelará de la siguiente manera. En el mes de enero, la cantidad de tanto. En el mes de febrero, la cantidad de tanto. En el mes de marzo, la cantidad de tanto. Si ustedes compraron esos artículos por un plazo de 6 meses, por un año o por 2 años, lo que sea. Y cada vez que yo pague, en el título, en la factura cambiaria, tendrá que indicarse, Ovidio Parra pagó hoy la cuota del mes de enero, la del mes de febrero, la del mes de marzo. Debe estar consignada por la característica de literalidad. ¿Qué sucede si se les olvidó consignar que era por abonos? Oh, fíjense. Indicaron, esta compra-venta se efectuará por 6 pagos mensuales y consecutivos. Pero no ponen a partir de qué fecha. Es incierto. ¿Puede alegarse después una ineficacia del título? Sí. Les voy a ejemplificar. Firmé una factura cambiaria que pagaría en 18 meses toda la mercadería. Y voy bien en mis pagos.
Pero sucedió algo. Y no pagué ni el mes de abril ni el mes de mayo. Llega con ustedes y le dice, Blix, fíjese que usted vea la cartera de créditos de todas las facturas que no han pagado y quiero que las cobre judicialmente. Y ahí aparece mi nombre. Ovidio Parra no ha pagado abril ni mayo. ¿Procede un juicio ejecutivo de acción cambiaria? Sí. Porque no va a esperar Simán hasta que se venzan los 18 meses. Y resulta que yo no he pagado más que solo 3 cuotas. Y él se va a tener que esperar año y medio. No. Basta con el incumplimiento de una cuota. Muchas veces no esperan eso, sino que dan un poco más de margen de tiempo. ¿Qué van a cobrar? Lo debido, no la totalidad, solamente lo que se debe. Demando a Ovidio Parra en juicio ejecutivo de acción cambiaria por la factura cambiaria número tal que se emitió en contra de él como comprador y no ha hecho efectivo los pagos del mes de abril y mayo. Por lo tanto, señor juez, solicito por planteada esta demanda en contra del señor Ovidio Parra y como medidas precautorias el embargo de su sueldo, el embargo de su vehículo, el embargo de su casa, el arraigo. Pero tiene que acreditar que yo no he hecho efectivo los pagos. Ahora, si a ellos se les olvidó consignarlo en el título y yo tengo mi recibo, entonces planteo la excepción de pago. Parcial, quiere decir que estoy al día. Pero cuando me demandan, resulta que sí debo. ¿Cómo lo voy a acreditar? Ustedes me dirán, ¿puedo consignar? Sí, pero ya consigné cuando ya me habían demandado. ¿A qué voy? Cuando es por abonos, yo puedo demandar nada más por el saldo, no por la totalidad. ¿En qué? En juicio ejecutivo de acción cambiaria. Veamos el 596 y aquí ya vamos a ir entendiendo que la compraventa puede llevarse a cabo aquí en esta plaza en la ciudad de Guatemala, como que si efectúe la compraventa aquí en la ciudad de Guatemala, pero necesito que la mercadería la lleven a Petén. ¿Verdad? Entonces, la entrega va a ser en otro lugar de la mercadería. Por eso tengo que esperar, me la van a mandar vía un camión normal y común, en un transporte de Simán, con cuidados. 596. La factura podrá ser enviada por el vendedor al comprador. Podrá. Directamente o por intermedio de banco o de tercera persona. Compro, ¿me va a mandar la mercadería en forma directa? ¿Con sus propios camiones? Sí. ¿A través de un intermediario? Sí. ¿Quién sería un intermediario o qué entidad podría ser un intermediario? Forza, Watex y todas esas empresas. Esas empresas que se dedican a ello, ¿verdad? O un banco, dice, dependiendo. Pero un banco cuando va a representar otro tipo de mercancías. Dice, de utilizarse intermediarios, estos deberán presentar la factura al comprador para su aceptación y devolverla. Fíjense bien. Y devolverla. Una vez firmada por que dice que acepté. Sí, aquí está toda la mercadería que pedí, vamos a ver si no tiene daños, es el color que pedí, es la marca que pedí, etc. Firmo. Acepté y la devuelvo. Ahí la compraventa se perfeccionó. No. Si lo hacen a través de un banco, entonces el banco me llama y dice, mira, aquí viene una factura cambiaria y quiero que usted la firme, aceptar. Voy a repetir. De utilizarse intermediarios, estos deberán presentar la factura al comprador para su aceptación y devolverla. Una vez firmada por esta o
conservarla en su momento, conservarla en su poder hasta el momento de la presentación para el pago, según las instrucciones que reciban del vendedor. ¿Qué hacen la mayoría de veces? Firmo la factura cambiaria en el establecimiento sin haber recibido la mercadería. Me envían la mercadería y el intermediario solamente me va a hacer firmar que recibí la mercadería en buen estado, no la factura cambiaria, cuando lo que me deberían de exhibir es la factura cambiaria. ¿Y qué va a suceder si en lugar de una refrigeradora blanca me mandaron una roja? Pero ya acepté. Lo único que puedo decirle a que el transportador, decirle, mire, no le firmo recibido y no la recibo, llévesela porque no es el color que pedí. O dos, viene muy lastimada. Vicios ocultos, Christopher, posiblemente. Compraventa por saneamiento de adicción y vicios ocultos. Sigue. Si la factura no acompañase las mercaderías, fíjense bien, o documentos representativos de estas, deberá ser enviada por el vendedor en un término no mayor de 3 días al de su libramiento, que nunca podrá exceder en 48 horas al de la entrega o despacho de las mercaderías, cualquiera de las dos que sea primero. ¿Debe acompañarse la mercadería? Sí. ¿O los documentos que representen las mercaderías? Sí. ¿Cuándo deberá ser enviada? Por el vendedor en un término de 3 días de su libramiento, que nunca podrá exceder en 48 horas del de la entrega. Quiere decir que tengo 3 días más 48 horas para el pago según las instrucciones que reciba del vendedor. Dice, siguiente. Si la factura no acompañase las mercaderías o documentos representativos de estas, deberá ser enviada por el vendedor en un término mayor de 3 días al de su libramiento, que nunca podrá exceder de 48 horas al de la entrega o despacho de las mercaderías. Está fijándole un plazo. A veces pueden tardarse hasta una semana, entonces ahí hay un cumplimiento, pero regularmente esto no se alega. Puede entregarlo personalmente, a través de un intermediario o de un banco, pero también podrá ser enviada por correo. Envío por correo. Si el vendedor enviase la factura cambiaria por correo, deberá hacerlo por correo certificado con aviso de recepción en el cual se indicará que el envío contiene facturas. 2, que el aviso de recepción deberá ser devuelto por correo aéreo, como sea. ¿Es utilizado todavía el correo certificado? Antes se utilizaba mucho el correo certificado. Actualmente es difícil. Casi todo se hace a través de esas empresas que trabajan para ello. 598. Envío por otros medios. Si el vendedor enviase la factura por otra vía y el comprador no la aceptase inmediatamente, ¿sí? No la aceptase inmediatamente, este queda obligado a firmar en el mismo acto un recibo que utilizará el vendedor como comprobante de entrega de la factura cambiaria. ¿Qué puede suceder? Me la envían por correo o por otros medios y no la firmo. Si no la firmo, ¿quién la llevó? Entonces me va a decir, fírmeme que recibió la factura cambiaria. Porque ¿qué problema puede haber? ¿Qué puede darse? Reciben la mercadería y no la acepta. Y le dice, mire, se la voy a enviar por correo. Ahí ya el vendedor tiene un problema. Porque recibió la mercancía y no la firmó. Sino que se quedó con la mercadería. Ahora demándeme. Por eso es que en las facturas cambiarias usualmente se hacen cuadruplicados. Si le envío el original y astutamente no la devolvió, tengo al menos los duplicados
y los comprobantes que entregué la factura y que el comprador no la devolvió. Entonces ahí ya tengo una razón para demostrarle al juez de que sí recibió la factura, pero no la firmó de aceptada. Y además no está pagando. Con esto, la parte compradora, que en este caso se convertiría en la parte demandada, no para decir, mire, yo no recibí la factura, simplemente la recibió, pero no quiso firmarla. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se promueve? Y era una de las preguntas del examen. ¿Por qué razones se promueve la acción cambiaria? Muchos pusieron por falta de pago, pero era por falta de aceptación, por falta de aceptación parcial, por falta de pago o por pago parcial, por falta de pago parcial. Aquí, ¿qué sucede? No hubo aceptación. Y si no me la acepta, ¿qué es lo que conlleva? Que no me la va a pagar. Si alguien, igual que la letra de cambio, no me acepta el título, es porque no me va a pagar. ¿Qué debo de hacer entonces? Protestarlo. Ahí, aunque diga sin protesto, la protesto. Porque no la aceptó. Y si no la aceptó, no me va a pagar. Y recibió la mercancía. Ahora, si no recibió la mercancía, pues bueno, no pierdo nada. Pero si se recibió la mercancía y no me devolvió la factura cambiaria, tengo que tener un comprobante que sí recibió la factura cambiaria. Y que quedó de aceptarla y enviarla y no lo hizo. Tengo el duplicado, cuadruplicado o el triplicado para poder demandar. Y ahí sí protesto. Por eso está vean el 599 y el 600. Dice, plazos de devolución. El comprador deberá devolver al vendedor la factura cambiaria debidamente aceptada. Vuelve a reiterar que este es un título que debe ser aceptado. ¿En qué plazos? 1. Dentro de un plazo de 5 días a contar de la fecha de su recibo, si la operación se ejecuta en la misma plaza, Departamento de Guatemala. Tengo 5 días para aceptarlo. 2. Dentro de un término de 15 días a contar de la fecha de su recibo, si la operación se ejecuta en diferente plaza. Petén, por ejemplo, queda retirado. Podría decir que tengo ahí 15 días para aceptarla y devolverla. Para la misma plaza, 5 días. Para otra plaza, 15 días. Pero aquí viene entonces en el 600, dice, ¿por qué puede negarse a aceptar? ¿Por qué un comprador puede decir, no acepto la factura cambiaria? Dice, el comprador podrá negarse a aceptar la factura 1. En caso de avería, extravío o no recibo de las mercaderías cuando no son transportadas por su cuenta y riesgo. Aquí pedí yo que me las enviara. 2. Si hay defectos o vicios en la cantidad o localidad de las mercaderías. Fíjense que en el primer caso, avería, puede estar lastimada. Se perdió, ¿verdad? O no recibió la mercadería. En el segundo caso, si hay defectos o vicios en la cantidad o calidad de las mercaderías. La refrigeradora no era del color que había pedido. La calidad de Whirlpool no es lo mismo que Samsung. Yo pedí una Samsung y no quería una Whirlpool. 3. Si no contiene el negocio jurídico convenido. Firmé por una refrigeradora y una estufa y me llevan un amueblado. No tiene nada que ver. No lo acepto. Y 4. Por omisión de cualquiera de los requisitos que dan a la factura cambiaria su calidad de título de crédito. Voy a repetir. Por omisión de cualquiera de los requisitos que dan a la factura cambiaria su calidad de título de crédito. ¿Cuáles serían estos requisitos? ¿Cuál sería la omisión de esos requisitos?
La denominación y las características principales, el precio unitario y el precio total de las mismas, licenciado. El 594 de ahí a la par. Sí. Bien, gracias, Eric. Muy bien. Ahora, la factura cambiaria debe contener la cláusula con protesto, o sin protesto, o nada. Podrá contenerlo, pero aquí sí deben de levantar el protesto. ¿Por qué? Porque tiene que ser aceptada. De lo contrario, en el protesto ustedes van a demostrar que el sujeto recibió las mercaderías, que no la devolvió o no quiso firmarla en ese momento. Entonces, si no la acepta, no la va a pagar. En consecuencia, debo de protestarla. Vean el 602. Protesto por falta de aceptación. El protesto por falta de aceptación deberá levantarse subrayado dentro de los 2 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo estipulado en el artículo 599 de este código. Plazos de devolución, ¿verdad? 5 y 15 días. ¿Cuánto tengo para levantar el protesto? 2 días hábiles siguientes a los 5 días o siguientes a los 15 días, si es en diferente plazo. ¿Cuál es la forma de protesto? 603. El protesto por falta de aceptación deberá levantarse subrayado en la propia factura o en hoja adherida a él o a ella, acompañando el aviso de recepción postal o cualquier otro documento comprobatorio de su entrega al comprador o de su devolución por esta. ¿El protesto entonces puede constar en acta notarial? Sí. Pero podrá constar en el mismo título o en hoja adherida. Protesto esta letra de cambio el día de hoy por falta de aceptación. Ahora vean la siguiente parte. A falta de factura, el protesto se levantará por declaración del protestante o a vista de una copia de la factura fechada y firmada por el vendedor, siempre que adjunte el aviso de recepción o de cualquier otro documento que pruebe que la factura original fue enviada al comprador. Aquí sí es acta notarial de protesta. Caso. Licenciado, fíjese que no me fue entregada una factura cambiaria aceptada. ¿Qué debo de hacer? ¿Tiene ahí el original? Sí. Entonces protestémoslo dentro del mismo contenido por la característica de literalidad. ¿Puedo levantar el acta notarial del protesto? Sí, levantémosla, pero los costos corren por mi cuenta. Y yo lo haría. Además de que conste en el título mismo, levantaría acta notarial. En el segundo caso, si no la tengo a la vista, entonces el notario va a levantar acta notarial. Pero, además de la declaración, tiene que comprobarle el vendedor el comprobante de que el comprador recibió la factura cambiaria. No se la firma ahorita, yo se la envío por correo. Tiene 5 días o tiene 15 días. Y si no lo hizo, entonces va a levantar el protesto. ¿Con qué? Con base al duplicado, al triplicado o al cuatriplicado, pero siempre y cuando me demuestre que la persona no las aceptó, no le devolvió el original y sí la recibió de acuerdo al comprobante de recibo de la factura cambiaria. Ese es un requisito sine qua non. Ustedes saben qué es sine qua non, ¿verdad? ¿Qué es sine qua non? Derecho civil. ¿Qué es sine qua non? Yo entiendo que es sin el cual no puede dar lugar a algo, licenciado. Sine qua non quiere decir condición sin la cual. Latín. Y eso lo van a encontrar ustedes en diversas leyes. El término sine qua non, condición sin la cual. Quiere decir que no surtirá efecto el acta notarial si ustedes no consignaron que tuvieron a la vista
el documento que acreditaba que la factura cambiaria fue entregada. Como notarios cometerían un grave error. Grave error. 604 para terminar. Los comerciantes, ¿sí? Los comerciantes, quiere decir que es un título de crédito. Deberán conservar ordenadamente por el término de 5 años las facturas cambiarias que hubieran librado o copia de las mismas. ¿Para qué? Para efectos de cobro y para efectos tributarios. En conclusión, ¿qué es entonces? Que la compra-venta es, que la factura cambiaria es una compra-venta de mercancías o de servicios, que contiene requisitos particulares que debe de contener la propia factura, si no la hace ineficaz. Y que esta factura cambiaria debe de ser aceptada. Quiere decir que es una aceptación obligatoria, no potestativa. Es una aceptación obligatoria. Que de no ser aceptada, la factura cambiaria deberá ser protestada. Y ese protesto debe contenerse en el propio título o en acta notarial, cuya condición importante es que se consigne tanto en el protesto, en el propio título, como en el protesto en el acta notarial, que no devolvió el comprador la factura, que le fue entregado de acuerdo a un comprobante que consta. Ese comprobante ustedes lo tendrán que transcribir en el acta notarial. ¿Alguna otra duda? Paulo. Yo, licenciado, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Paulo. Bien. Una consulta. En el pago en abonos había dicho que se puede demandar por el saldo, ¿verdad? No Sí. por la totalidad. Y sería en un juicio ejecutivo de acción cambiaria, ¿verdad? De acción cambiaria, sí. Bueno, muchas gracias, Lick. Esa es la salida. Entonces, regularmente, dice, contiene una compraventa, pero a crédito, fíjense, por abonos. ¿Por qué? Porque nos entregan, cuando vamos a comprar un pantalón, ya no nos entregan una factura contable normal, común y corriente. Si nos entregan o nos envían una factura cambiaria, pero dice, ¿por qué? Si es un título de crédito y yo compré al contado. ¿Es válido? Sí. ¿Qué estoy acreditando con esa factura cambiaria? Que soy propietario de ese pantalón, que soy propietario de ese vehículo. A menos que el vehículo contenga una prenda, regularmente se hace a través de una factura cambiaria. Pero ¿qué hacen aquí? Duplican, dan factura cambiaria y a la vez escrituran la compraventa del vehículo, porque lo está dejando en prenda, por ejemplo, por los abonos. Entonces ahí se utilizan dos títulos, cuando solamente es o solo la factura o la compraventa con garantía prendaria. ¿Verdad? Entonces, la factura cambiaria, ¿qué acredita? La compraventa de una mercadería. Fíjense el término. De una mercadería. Al contado o por abonos. Si es por abonos, la aceptación debe de ser obligatoria. ¿Por qué? Porque hay un crédito pendiente a pagar. Si es al contado, ¿por qué? La voy a aceptar. Si lo compré al contado. Entonces solo acredita la propiedad de las mercancías. Pero contemplen que también es por la prestación de servicios. Y dentro de la factura tendrá que indicarse qué servicios son los que se prestaron. Servicios de plomería, servicio de transportación de agua, qué sea. Cualquier cantidad. Pero siempre y cuando sea en masa.
¿verdad? Aquí ya es una negociación en masa. Por eso dice comerciantes. Quedo a espera de preguntas, interrogantes o dudas que tengan. Cecilia. Licenciado, yo tengo una pregunta. Yo no entiendo muy bien la diferencia entre una factura normal y una factura cambiaria en sí. La factura contable normal la puede dar un comerciante o no comerciante. La factura cambiaria debe ser comerciante. Ah, ya. Bueno. Y dos, que una factura contable normal no contiene los requisitos del 386 ni de este 500 y pico. En cambio, la factura cambiaria para que surta efectos debe contener los requisitos del 386 y del 594. Usted con una factura contable no podrá promover una acción ejecutiva de acción cambiaria, sino que tendrá que irse a la vía civil como un título cualquiera. En lo civil, mire, señor juez, él me debe esta cantidad de acuerdo a esta factura contable. No me entregó la mercancía, no, lo que sea, pero no puede demandar en juicio de acción cambiaria. En cambio, cuando es factura cambiaria, es un juicio de acción cambiaria. Póngale, todas las dos son contables, porque la factura cambiaria al fin y al cabo entra en la contabilidad, pero no contiene los requisitos del 386 y del 594 del Código de Comercio, que la hace un título de crédito. Eso es Cecilia. Bueno, gracias, licenciado. Vaya, Cecilia. ¿Otro interrogante? Doctor, disculpe. Yo sí entendí que la compraventa de bienes o servicios al contado por abonos, pero cuando usted dijo en masa me confundí un poquito. El comerciante explota su negocio porque va a vender en cantidades. ¿Sería viable que yo, que no soy comerciante, y usted tampoco es comerciante, pongámoslo así, le extienda una factura cambiaria por la venta de un radio? Esa una única negociación hace que el negocio sea en masa, ¿sí? Que yo me dedique a la venta de radio. No. Si es una simple compraventa, un recibo contable normal. Cuando es en masa es cuando el comerciante ahí actúa. Quiere decir que lo hago en volúmenes, tal vez no considerables, pero sí habituales para el negocio que manejo. Quiere decir que tengo un almacén donde tengo diversidad de mercaderías y llegan a comprar. Ahí estoy con todo mi estante, que negocio en masa. Pero si es una simple compraventa entre usted y yo, por un radiotransmisor, ¿eso es masa? No. Esa es una individualidad. ¿Estamos en eso, Silvana? Sí, gracias, doctor. Bien. Entonces, quedamos para el día sábado a las 3 de la tarde, clase. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Solo con una pregunta. Yo me tengo que realizar el examen extemporáneo y quería saber qué día se irá a realizar.
¿Ya hizo su solicitud, Mónica? Sí, la entregué el día viernes vamos a ver, el segundo día después del examen. A mí no me la han entregado. Si es un examen extraordinario es para la próxima semana, ya sea martes o jueves de la próxima semana, Mónica. Ah, bueno, está bien. Gracias, licenciado, muy amable. Eddie, después te... No, licenciado, yo solo era para ver si me regalaban unos minutos después para poder platicar de un asunto. Al final, Eddie, está bien. Tell me. Gracias, doctor. Démosle la palabra a Brenda. A ver, Brenda. Hola, buenas tardes. De Buenas esto de las facturas cambiarias, me queda la duda. Cuando pagan digamos, si yo entrego la factura hoy a usted que le llevé su refri y usted me la paga, yo le doy un recibo de caja. Ese recibo de caja, ¿en qué papel queda aquí? En nada. No. En Bueno. nada. Porque la factura Un papelito cambiaria más. acredita la propiedad, ¿verdad? Ajá. Eso es así es, Brenda. Bueno, muchas gracias, muy Vaya. amable. Que tenga buena tarde. Igualmente, gracias. Tell me. Gracias, doctor. Quisiera saber con Eddie qué es lo que él necesita. Eddie. Sí, licenciado, solo era para comentarles un asunto del cual pues me voy a tener que ausentar la próxima semana de clases, entonces, pero justo era para esperar que pues, tuviéramos un poquito más de tiempo después de que los compañeros salieran. Pues. Comprendo, Bien. doctor. Tal vez si tú pudieras sacar de la sesión a las personas que se quedaron aún, sin Bien, duda, ya están para saliendo. quedarnos solo con Eddie. Sí, ya están saliendo. Gracias, Priscila.